Hoy vamos a comenzar con el tema 13, seguimos en el libro sexto, título 1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, y ya que en el tema anterior, el tema 12, vimos los cuerpos especiales de la Administración de Justicia y vamos a ver los cuerpos generales. Muy importante estos artículos, artículo 476, saberse el número, trata sobre las funciones de los gestores procesales. Artículo 477 va a tratar sobre las funciones de los tramitadores procesales y el artículo 478 sobre los de auxilio. Importante saberse los artículos. Y comenzamos con el artículo 476, corresponde al cuerpo de gestión procesal y administrativa colaborar en la actividad procesal de nivel superior. Y para ello tiene un determinado tipo de funciones, como van a ser gestionar la tramitación de los procedimientos. Ojo, nos quedamos con la palabra gestionar, no con la palabra tramitación, porque entonces lo llevaríamos a lo de tramitación. Gestionar la tramitación de los procedimientos de la que dará cuenta el letrado de la Administración de Justicia. Practicar y firmar las comparecencias que efectúen las partes en relación con los procedimientos que se sigan en el órgano judicial, respecto de las cuales tendrá capacidad de certificación. Luego también veremos que los de auxilio van a tener capacidad de certificación también. Documentar los embargos y lanzamientos y demás actos cuya naturaleza lo requiera. Ojo, documentar, gestión, ejecutar, auxilio judicial, que parece a veces más importante ejecutar que documentar, pues documentar lo van a hacer los de gestión. Y esto lo van a hacer salvo que el letrado de la Administración de Justicia considere necesaria su intervención. Y para esto van a ostentar la consideración de agentes de autoridad. También van a extender notas, van a realizar tareas de registro, recepción, distribución de escritos y documentos relativos a asuntos que se estuvieran tramitando en juzgados y tribunales. Van a expedir con conocimiento del letrado de la Administración de Justicia a costa del interesado copias simples de escritos y documentos que consten en autos no declarados secretos ni reservados. Van a ocupar, de acuerdo con lo establecido en las relaciones de puesto de trabajo, las jefaturas en que se estructuran las unidades de apoyo directo y servicios comunes procesales. Ojo, porque también tramitación, también auxilio van a poder ocupar las jefaturas, pero no te dice lo de la SUPAD y los servicios comunes procesales. Esto solo lo dice en gestión. Entonces, en la nota que le caracteriza. También van a colaborar con los órganos competentes en materia de gestión administrativa. Van a desempeñar la secretaría de la Oficina Judicial de las agrupaciones de secretarías de juzgados de paz, pero esto cuando tengan más de 7.000 habitantes. Y van a desempeñar la Secretaría de los Juzgados de Paz cuando tengan menos de 7.000 habitantes. Nos quedamos con esos datos. También van a realizar cuantas funciones puedan asumir en orden a la protección y apoyo de las víctimas, así como de apoyo a actuaciones de justicia restaurativa y de solución extraprocesal. Exactamente la misma la van a tener los de tramitación. Los de auxilio no van a tener esto de protección y apoyo a las víctimas ni soluciones extraprocesales. Y por último, bueno, realizar todas aquellas funciones que legal o reglamentariamente se establezcan. Números apertos. Y como vimos en el tema 11 sobre los LAG, los funcionarios del Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa podrán ser nombrados letrados de la Administración de Justicia sustitutos, siempre que lleven 2 años como gestor procesal. Y vamos con el artículo 477 que te habla del cuerpo de tramitación, al que le corresponde cuantas actividades tengan carácter de apoyo a la gestión procesal. Ojo, con auxilio te va a poner auxilio, tramitación, apoyo y gestión colaborar. Y le va a corresponder al tramitador, como su nombre indica, pues la tramitación general de los procedimientos. B, muy importante, el registro y clasificación de la correspondencia. Está entrado en muchos exámenes porque nos puede dar lugar a confusión con los que veremos en auxilio, pero el registro y clasificación de la correspondencia, que no es el archivo, que eso lo va a llevar también, el archivo judicial lo va a llevar la, pero el archivo, no lo sé qué dice aquí en auxilio. ¿Cuál es? Las funciones de archivo de autos y expedientes judiciales son de auxilio, pero el registro y clasificación de la correspondencia, tramitación. Saber muy bien diferenciar esto. O sea, cuando pensamos en cartas, tramitación. La formación de autos y expedientes bajo la supervisión de un superior jerárquico, la confección de cédulas pertinentes, el desempeño de jefaturas, como hemos explicado anteriormente, y la posibilidad de ocupar puestos en unidades administrativas.
También las de protección y apoyo a las víctimas, así como de apoyo a actuaciones de justicia restaurativa y solución extraprocesal. Y otra vez la cláusula de que todas aquellas funciones que legal o reglamentariamente se establezcan. Y vamos con el 478. Es que hay que saber ese artículo sí o sí con el número, ¿eh? Y saberlo de PEAPA, porque aquí es donde te pueden poner hasta 2 o 3 preguntas. Incluso te pueden poner un caso práctico de algo de funcionarios, ¿eh? También no sería nada rocambolesco. Bueno, corresponde al cuerpo de auxilio judicial el auxilio a la actividad de los órganos judiciales. Cuando tengan carácter de auxilio a la actividad de los órganos judiciales, la práctica de actos de comunicación, por eso es tan importante el tema que veremos de los actos de comunicación, que consistan en notificaciones, citaciones, emplazamientos y requerimientos, y todo esto te va a salir un montón de preguntas de un tema relativamente corto que luego veremos. Como agente de la autoridad procederá a la ejecución de embargos, lanzamientos y demás actos, lo decíamos antes, gestión, documenta la ejecución, los lanzamientos y los de auxilio ejecutan. Actuar como policía judicial, con el carácter de agente de la autoridad sin perjuicio de las funciones que, en la averiguación de los delitos y el descubrimiento y aseguramiento de los delincuentes, competen a los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad. O sea, si va a actuar como policía judicial, pero no va a ser un policía, no va a interrogar a nadie el de auxilio, lógicamente. También va a realizar funciones de archivo de autos y expedientes judiciales bajo la supervisión del letrado de la Administración de Justicia y va a velar por las condiciones de utilización de las salas de vistas y mantener el orden en las mismas. Esta pregunta también ha entrado año sí, año también. Le tocará al de auxilio comprobar que los medios técnicos necesarios para el proceso judicial se encuentren en condiciones de utilización, requiriendo en su caso la presencia de los servicios técnicos. También el desempeño de aquellas jefaturas, la posibilidad de ocupar puestos en las unidades administrativas y otra vez la cláusula de la realización de todas aquellas funciones que legal o reglamentariamente se establezcan. Y con esto ya habríamos visto lo que teníamos este tema en el título 1 del libro sexto de la Ley Orgánica del Poder Judicial y pasaríamos al título 2, que trata de la oferta de empleo público, el ingreso y promoción profesional, comenzando con la oferta de empleo público. Respecto a la oferta de empleo público, tener en cuenta que aquí hay un batiburrillo de leyes, ¿no? Te aparece también la Ley Orgánica del Judicial, pero el texto refundido, el Estatuto Básico del Empleo Público, conocido como TREPEP, y luego también te salen cosas del Real Decreto 6/2023, entonces hay que tener cuidado. Vamos a ver primero lo de la Ley Orgánica Judicial, que yo considero lo más importante, y después veremos pues, los asuntos que requieren de otras leyes. El artículo 482 te dice que la necesidad de recursos humanos con asignación presupuestaria serán objeto de una única oferta de empleo público anual o una oferta de empleo público anual, oferta de empleo público o EP. No confundir con una convocatoria en su posición, no primero la oferta de empleo público y luego, dependiendo de esa oferta de empleo público, el ministerio pues convoca las plazas y realiza la convocatoria de las oposiciones. Pero lo primero es la oferta de empleo público. Por ejemplo, la de todas las plazas salió hace 15 de julio, hace relativamente poco, para la oferta de empleo público de 2024, creo que ha sido, o 2025. Es que eso no sé tampoco muy bien cómo va. Vale, seguimos. Las comunidades autónomas determinarán en sus respectivos ámbitos territoriales la necesidad de los recursos humanos y lo pondrán en conocimiento de la Administración de Justicia. Y ojo, ¿cómo se elabora la oferta de empleo público? Pregunta de examen. Esto, si te entra algo de de la OEP, va a ser esto, que es que el Ministerio de Justicia elabora la oferta de empleo público, la presenta al Ministerio de Hacienda y Función Pública, quien la va a elevar al Gobierno para su aprobación. Y una vez aprobada, el Ministerio de Justicia procede a la convocatoria. Entonces, saber diferenciar hay 4, ¿no? ¿Quién la elabora? El Ministerio de Justicia. Vale. ¿Quién la va a elevar al Gobierno? El Ministerio de Hacienda y Función Pública. ¿Quién la va a aprobar? El Gobierno. ¿Y quién va a proceder a la convocatoria? El Ministerio de Justicia. Esos son 4 que hay que tener en cuenta. Y luego que en las ofertas de empleo público se reservará un cupo no inferior al 7% para los de discapacidad. Y esto siempre que superen las pruebas selectivas y acrediten el grado de discapacidad, 33% es, y la compatibilidad para el desempeño de las funciones y tareas correspondientes
en la forma que se determine reglamentariamente. Y bueno, también he querido destacar lo del 70 del TREPEP, que te dice que el plazo máximo para convocar los referidos procesos selectivos se fijará en la propia oferta de empleo público o instrumento similar. Si bien en todo caso la ejecución de la oferta de empleo público o instrumento similar deberá desarrollarse dentro del plazo improrrogable de 3 años. Y vamos a mirar el Real Decreto, lo tengo aquí, respecto a la oferta de empleo público en su artículo 108. Esto es 2023, Real Decreto 6-2023, hace muy poquito. Aquí te define un poco lo que es la OEP, te dice que deberá incluir la necesidad de recursos humanos con asignación presupuestaria que deban proveerse mediante la incorporación de personal de nuevo ingreso. Deberán publicarse en el mismo año natural la publicación en el Boletín Oficial del Estado de la oferta de empleo público, en la que se incluyen las citadas plazas. Y aquí te dice, pues aquí donde te dice 3 en el TREBEP, aquí te dice 2. Entonces es importante. Las convocatorias deberán ejecutarse en el plazo máximo de 2 años de su publicación. ¿Qué pasa? Si lo ponen sin poner la ley, en una pregunta de un examen, yo creo que esto va a ser impugnable. Y si lo ponen con la ley, pues ya tenemos que decir, vale, si aparece por el TREBE son 3 años, si aparece por el Real Decreto 6/2023 van a ser 2 años. Las plazas no cubiertas en la ejecución de una convocatoria podrán convocarse nuevamente siempre que no hayan transcurrido más de 3 años. Así que sí te dice lo de los 3 años, pero respecto a otro motivo. Y te dice que la oferta de empleo público incluirá un porcentaje no inferior al 30% de las plazas de acceso libre para promoción interna. En la oferta de empleo público es también que nos lleva porque lo de los 7% de discapacidad eso salía en todos los exámenes y todo el mundo lo tenía claro. Pero ahora, ¿qué pasa? Que te dice este Real Decreto que se reservará un porcentaje no inferior al 10% de las plazas convocadas para ser cubiertas entre personas con discapacidad, siempre que superen las pruebas selectivas y acrediten una discapacidad y con la compatibilidad con el desempeño de las tareas. De forma que progresivamente se alcance el 2% de los efectivos totales de la Administración del Estado, incluido en el ámbito de aplicación de este libro. O sea, quieren que el 2% de los funcionarios del Servicio de Administración de Justicia pues tengan algún tipo de discapacidad y que en vez de ese 7% pues suba al 10% de las plazas convocadas. Esta reserva mínima del 10% se realizará de manera que al menos el 2% de las plazas ofertadas lo sea para ser cubiertas por personas que acrediten discapacidad intelectual y el resto de las plazas ofertadas lo sea para personas que acrediten cualquier otro tipo de discapacidad. Dentro de ese 10%, 2% discapacidad intelectual. Te puede parecer mejor o peor esto, pero es lo que hay. La reserva se hará sobre el número total de plazas incluidas en la respectiva oferta de empleo público, pudiendo concentrarse las plazas reservadas para personas con discapacidad en aquellas convocatorias que se refieran a cuerpos, escalas o categorías que se adapten mejor a sus capacidades y competencias. Importante, este artículo 108 del Real Decreto 3/2006, 2023, perdón. Y seguimos con el capítulo 2, selección del personal funcionario del Servicio de la Administración de Justicia. Bueno, de acuerdo con los principios contenidos en el artículo 103.1 de la Constitución, cuando habla de administraciones públicas, el personal funcionario de carrera será seleccionado con criterio, diferenciar criterios y principios, como nos ha pasado en otras partes del temario, criterio, objetividad simplemente, y con los principios, que eso lo sabemos yo creo, de igualdad, mérito, capacidad y publicidad. El contenido del temario, así como las pruebas a realizar, serán únicos para cada cuerpo en todo el territorio del Estado, salvo la lengua. Y el derecho civil, pues las comunidades que tengan derecho civil o foral propios. Y bueno, esto tendrá carácter optativo y en ningún caso serán eliminatorias. Que dice, pues si tú suspendes el examen de lengua, sigues optando a la plaza. Lo que pasa que pues tienes menos opciones porque pierdes puntos. Las pruebas selectivas se convocarán y resolverán por el Ministerio de Justicia. Muy importante, las pruebas selectivas se convocarán y resolverán por el Ministerio de Justicia y se realizarán de forma territorializada en los distintos ámbitos en los que se haya agrupado las vacantes. Las convocatorias y sus bases serán únicas para cada cuerpo y se publicarán en el Boletín Oficial del Estado y en los boletines oficiales de las comunidades autónomas de forma simultánea. Si no se puede esa simultaneidad, rige lo del BOE, lógicamente.
Y aquí te habla de las bases. Ojo, las pruebas selectivas se convocarán y resolverán por el Ministerio de Justicia. Las bases serán elaboradas por la Comisión de Selección de Personal y aprobadas por el Ministerio de Justicia, previa negociación con las organizaciones sindicales más representativas. Importantísimo este punto 4, las bases. Asimismo, cuando el número de plazas o el mejor desarrollo de los procesos selectivos lo aconseje, el Ministerio de Justicia podrá agrupar las vacantes correspondientes a uno o varios territorios. En ningún caso podrá declararse superado el proceso selectivo en cada ámbito a un número mayor de aspirantes que el de plazas objeto de la convocatoria. Vale, esto tiene sentido, es lógico. En el caso de que hubieran quedado plazas sin cubrir, el Ministerio de Justicia podrá convocar una prueba selectiva adicional con dichas plazas a las que solo podrán concurrir los aspirantes que hubieran realizado el último ejercicio del proceso anterior. Y esto ha pasado en auxilio judicial, la convocatoria pasada. Hubo un examen adicional, aparte de 50 preguntas, lo que era, y sin caso práctico. Y era porque no se había cubierto, creo que en Canarias, el cupo de discapacidad. Y había como 3 o 4 plazas de discapacidad, hicieron un examen de 50 preguntas y ya está. Pero bueno, esa gente necesitaba haber aprobado no solo el primer ejercicio, el tipo test, sino también el caso práctico. Si no, no tendrían posibilidad de... En los procesos selectivos serán admitidas las personas con minusvalías en igualdad de condiciones que los demás aspirantes. Y las convocatorias no establecerán exclusiones por limitaciones psíquicas o físicas, sin perjuicio de las incompatibilidades con el desempeño de las tareas o funciones correspondientes. El acceso a los cuerpos generales y especiales de la Administración de Justicia se efectuará a través de los sistemas y en los términos establecidos en el TREBEP, texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público. Los procesos de selección podrán incluir la realización de un curso teórico práctico o de un periodo de prácticas que podrá tener carácter selectivo. Ojo, que podrá tener carácter selectivo. Si se suspende el año que se hace el curso, bueno, pues se pueden presentar el siguiente. Si suspenden el curso siguiente también, pues ya están suspensos. Y durante la realización de este curso, los aspirantes tendrán la consideración de funciones en prácticas, es decir, este curso se va a cobrar, ¿no? O sea, tú no vas a hacer el curso y no te van a pagar, ya eres como un funcionario en prácticas, te están pagando. Y bueno, pues digamos que las bases eran cosa de la Comisión de Selección de Personal. La elaboración de los temarios y las bases de la convocatoria pues siguen siendo de la Comisión de Selección de Personal. Ojo, elaboración de los temarios no tiene nada que ver con corregir los exámenes. Y la Comisión de Selección de Personal va a estar formada por 4 vocales representantes del Ministerio de Justicia y 4 representantes de las comunidades autónomas. Si alguien quiere profundizar más en esto, no sé, puede ser posible, esto está en el Real Decreto 1451, está aquí, en el Real Decreto 1451/2005, del 7 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Ingreso, Provisión y Puesto de Trabajo y Promoción Profesional del Personal Funcionario del Servicio de la Administración de Justicia. O sea, sí que vamos a tener que ver esto respecto a algunos artículos, pero yo creo que aquí con esto tampoco hace falta profundizar más, ¿no? 4 vocales del Ministerio de Justicia, 4 representantes de las comunidades autónomas. Esta comisión determinará asimismo el programa formativo correspondiente al periodo de prácticas o cursos selectivos en su caso. Los temarios serán aprobados por la Comisión de Selección y serán únicos en todo el territorio nacional. Y aquí vamos con el desarrollo y calificación de las pruebas. Ya no le corresponde a la Comisión de Selección, sino a los tribunales calificadores que a tal efecto se constituyan. Estos tribunales estarán formados por un número impar de miembros. Y los miembros de los tribunales serán nombrados por el Ministerio de Justicia. Cuando sean en las comunidades autónomas, 2 de cada 5 miembros de esos tribunales serán propuestos por el órgano competente de dicha comunidad. Y esto también se regula más pormenorizadamente pues, en el Real Decreto 1451 de 2005, del 7 de diciembre, por si alguien también le quiere echar un ojo. Concluido el proceso selectivo, los aspirantes que lo hubieran superado, cuyo número no podrá acceder en ningún caso de las plazas convocadas en cada ámbito, y dentro del plazo que se establezca acrediten reunir los requisitos exigidos en la convocatoria, serán nombrados funcionarios. El plazo este que se establezca para reunir los requisitos suele ser 20 días, ¿no? Una vez que dicen que estás aprobado. Los nombramientos serán objeto de publicación simultáneamente en el Boletín Oficial del Estado y en los boletines u oficiales diarios de las comunidades autónomas.
Y algo más aquí importante es que los puestos de trabajo que se ofertan a los funcionarios de nuevo ingreso deberán haber sido objeto de concurso de traslado previo entre quienes ya tuvieran la condición de funcionario. O sea, los mejores puestos ya se han cogido con la gente que está trabajando. Y aquí queda pues lo que nadie quiere, igual, ¿no? Para los funcionarios de nuevo ingreso, porque lo mejores ya está cogido. Para adquirir la condición de funcionario de carrera se deberá tomar posesión del destino adjudicado en el plazo que reglamentariamente se establezca. Ojo, reglamentariamente aquí es importante. El ministerio, esto luego también lo vamos a ver en el Real Decreto, porque esto sí que va a ser importante el plazo que te da aquí. El Ministerio de Justicia, en su caso, los órganos competentes de las comunidades autónomas que hayan recibido traspasos, podrán nombrar funcionarios interinos por necesidades de servicio cuando no sea posible, con la urgencia exigida por las circunstancias, la prestación por funcionarios de carrera y siempre que concurra alguna de las siguientes circunstancias, no se excluyan mutuamente, solo con que exista una ya vale. Existencia de plazas vacantes, cuando no sea posible su cobertura por funcionarios de carrera, sustitución transitoria de los titulares o exceso de acumulación de asuntos en los órganos judiciales. La selección de funcionarios interinos habrá de realizarse de acuerdo a los criterios objetivos que se fijen en la orden ministerial. Los nombrados deberán reunir los requisitos y titulación necesarios para el ingreso en el cuerpo y tomarán posesión en el plazo que reglamentariamente se establezca y tendrán los mismos derechos y deberes que los funcionarios, salvo la fijeza en el puesto de trabajo y las mismas retribuciones básicas y complementarias. También se le van a reconocer los trienios, pero ojo, que a los funcionarios normales los trienios se lo van a reconocer de oficio, por decirlo así, y a los interinos van a tener que decirlo, oye, mira, yo llevo 3 años aquí, me reconocéis el trienio, previa solicitud del interesado. Pueden ser cesados según los términos que se establezca la orden ministerial o la disposición de la comunidad autónoma y periódicamente la administración competente previa negociación con las organizaciones sindicales, ojo, no te dicen más representativas, simplemente organizaciones sindicales, analizará la conveniencia o no de prorrogar el refuerzo, comprobando que aún persiste el exceso de acumulación de asuntos pendientes. ¿Qué pasa? Que si suceden 3 años desde el nombramiento, se propondrá, no se realizará sí o sí, sino se propondrá su conversión en las relaciones de puesto de trabajo como incremento de plantilla, si se constara que la necesidad del personal tiene carácter estructural. Y bueno, ahora vamos a ver un poco esto, pero en el Real Decreto 1451 y ver los aspectos en que esta información que hemos recogido de la Ley Orgánica del Poder Judicial se puede ampliar. Y vamos a continuar con el Real Decreto 1451/2005 del 7 de diciembre. Se va a dividir en 4 títulos. El primer título que trata del ingreso, el segundo título que va a tratar de la promoción interna, el tercer título de la provisión de puestos de trabajo y el cuarto título de la rehabilitación. Vemos que al principio establece las disposiciones adicionales y transitorias, las derogatorias, y comenzamos. O sea, el principio de este Real Decreto va a ser casi todo coincidente con la Ley Orgánica del Poder Judicial y por lo tanto, pues nos atenemos a lo que dice la Ley Orgánica del Poder Judicial. Y bueno, aquí ya empezamos a ver cositas que no te salen en la Ley Orgánica del Poder Judicial. Por ejemplo, en cuanto a los sistemas selectivos, aquí te recalca que el acceso a los cuerpos será libre y público y se llevará a cabo a través de los sistemas de oposición o concurso-oposición. La utilización del sistema de concurso-oposición tendrá carácter excepcional. Y la selección por oposición es el sistema ordinario de ingreso. Respecto a la comisión de selección de personal, te dice aquí, que no te dice en la Ley Orgánica del Poder Judicial, que el ministro de Justicia, ojo, no ministerio, nombrará mediante orden una comisión de selección de personal que estará formada por... Aquí hace un poco más de hincapié en lo que hemos visto, ¿no? Antes veíamos simplemente lo de 4 vocales del Ministerio de Justicia y 4 representantes de las comunidades autónomas. Aquí te establece alguna serie más de requisitos que si lo queréis leer, yo no creo que lo voy a explicar ahora. Te dice que el funcionamiento de la comisión de selección se ajustará a lo dispuesto para los órganos colegiados en la Ley 30/1992 del 27 de noviembre del régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común. Bueno, y luego te habla de los tribunales calificadores, que también te establece algunas cosas que igual sí que son más interesantes de ver aquí,
como que los tribunales delegados actuarán en su ámbito territorial por delegación del tribunal calificador único. ¿Qué le está diciendo los tribunales delegados? Que aparte de establecer tribunales calificadores únicos, habrá tribunales delegados en ámbitos territoriales correspondientes a comunidades autónomas, por ejemplo. También te dice que antes en la ley orgánica del Poder Judicial solo te decía que estarán compuestos por un número impar y aquí te dice que no puede ser inferior a 5. Y también te dice cómo será la composición. Uno será un magistrado juez, fiscal, secretario judicial o médico forense en su caso, que asumirá la presidencia, o un médico forense puede asumir la presidencia, y otro, un funcionario de carrera del Ministerio de Justicia, que actuará como secretario. Estos tienen que tener una titulación igual o superior al exigido para el ingreso en el cuerpo de que se trate. Es decir, si se trata de tramitación procesal, no va a poder ser de auxilio. Ojo, sí que va a poder ser de tramitación procesal, pero con otra regla, que no van a poder estar formados estos tribunales por funcionarios mayoritariamente, o sea, la cosa es mayoritariamente por funcionarios pertenecientes al mismo cuerpo objeto de la selección. Es decir, si hay 5, no pueden ser 3. O sea, en un examen de auxilio, el tribunal calificador, hay 3 personas de auxilio, pues no podría, se podría impugnar ese tribunal, porque no puede estar mayoritariamente formado por funcionarios pertenecientes al mismo cuerpo objeto de la selección. Y tampoco va a poder constituirse o actuar sin la presencia del presidente y secretario o quien lo sustituya. Ojo, no solo el presidente, sino también el secretario. Y de al menos la mitad de los vocales que los componen. Es una especie de quórum. La convocatoria de las sesiones la efectuará el secretario por orden del presidente. Ojo, lo convoca el secretario con una antelación mínima de 48 horas a su celebración. Y te dice que todos los acuerdos serán adoptados por mayoría de votos, siendo el del presidente de calidad en caso de empate. No podrán formar parte de los tribunales quienes ostenten la condición de alto cargo, ni aquellos que hubieran realizado tareas de preparación de aspirantes a pruebas selectivas. Esto creo que ha entrado en algún año, pero eso es importante. Al igual que lo que hemos visto aquí también ha entrado arriba, esto también ha entrado en algún año. Y es que, por ejemplo, un preparador de oposiciones que haya preparado pruebas 5 años anteriormente a la publicación de la correspondiente convocatoria no podrá formar parte de los tribunales calificadores, porque se puede entender que puede tener relaciones con exalumnos, ¿no? O cosas por el objeto. Contra las resoluciones de los tribunales y sus actos de trámite que impidan continuar el procedimiento o produzcan indefensión, podrán interponerse los recursos que procedan ante la autoridad que los haya nombrado. Bueno, aquí te dice que las convocatorias también salían en la Ley Orgánica del Poder Judicial. Las convocatorias, las pruebas selectivas se van a convocar por el Ministerio de Justicia. Esto sí que es importante, este plazo, la duración máxima del proceso selectivo, desde el total de la conclusión de un ejercicio o prueba hasta el comienzo de la siguiente, deberá transcurrir un plazo de 72 horas mínimo y máximo de 45 días naturales. También es importante que los requisitos exigidos en la convocatoria habrán de mantenerse hasta la toma de posesión como funcionario de la carrera y que los requisitos se tienen que estar cumplidos en el plazo de finalización de la presentación de instancias. Si te piden, por ejemplo, un título de algo, pues tú lo tienes que tener el título el día que finalice la presentación de instancias y tienes que mantener ese título si no es de los que se mantienen, porque por ejemplo una carrera pues la mantienen, ¿no? Pero hay títulos, por ejemplo, que caducan en el tiempo, pues es un título de esos, eh, se tiene que mantener hasta la toma de posesión. Y luego te establece aquí plazos respecto a la convocatoria que no te establece en la ley orgánica del Poder Judicial y que son importantes. Por ejemplo, cuando están en la lista de admitidos y excluidos, yo creo que esto lo tiene en cuenta la gente que ha hecho la inscripción a la oposición y es que se sale la lista de admitidos y excluidos, está en un plazo de 10 días hábiles para su subsanación. Una vez comenzados los procesos selectivos, no será obligatoria la publicación de los sucesivos anuncios de la celebración de las restantes pruebas en el Boletín Oficial del Estado, ni en los diarios oficiales de las comunidades autónomas con las que se convoquen plazas. En dichos supuestos, estos anuncios deberán hacerse públicos por el tribunal en los mismos lugares especificados en el artículo 20 de este reglamento, incluida la página web del Ministerio de Justicia y, en su caso, de las comunidades autónomas.
Y aquí hay otro plazo interesante, que son con 12 horas al menos de antelación al comienzo de este, si se trata del mismo ejercicio, o de 24 horas si se trata de uno nuevo. 12 mismo ejercicio, 24 uno nuevo, el doble. Una vez terminada la fase oposición o concurso oposición, los tribunales elevarán al Ministerio de Justicia la relación de aprobados, que se publicará en el Boletín Oficial del Estado y en los diarios oficiales de las comunidades autónomas donde se convoquen plazas. Y los aspirantes propuestos aportarán ante el Ministerio de Justicia para su nombramiento como funcionarios en prácticas los documentos acreditativos de los requisitos exigidos en la convocatoria cuando dentro del plazo de 20 días naturales desde que se publique en el Boletín Oficial del Estado la relación de aprobados. O sea, después de todo lo que es, ya han salido la relación de aprobados, ¿no? Aprobados provisionales y todas estas cosas, luego salen ya por los de aprobados. Y dentro de un plazo de 20 días naturales tendríamos que aportar los documentos exigidos. Y bueno, que si no se acreditan estos documentos, pues no podrán ser nombrados funcionarios, salvo en casos de fuerza mayor. No en todo caso, salvo en casos de fuerza mayor. Y también los que tuvieran la condición de funcionarios públicos estarán exentos de justificar las condiciones y requisitos ya acreditados para obtener su anterior nombramiento. En el caso de los funcionarios con discapacidad, deberán acreditar la compatibilidad funcional con el cuerpo al que accede mediante certificación expedida por los órganos oficiales competentes. Esto también salía en la Ley Orgánica del Poder Judicial, ¿no? Que los procesos de selección incluirán la realización de un curso teórico práctico, pero creo que en la Ley Orgánica del Poder Judicial decía podrán incluir, no hay aquí dice incluirán la realización de un curso teórico práctico o de un periodo de prácticas de carácter selectivo. Los aspirantes que no superen el curso o periodo de prácticas perderán el derecho a su nombramiento como funcionario de carrera mediante resolución motivada de autoridad convocante. Bueno, también te decía en la Ley Orgánica del Poder Judicial que no, si no apruebas un año este curso, pues al siguiente lo podías realizar. Y si tampoco lo apruebas al siguiente, pues ya sí que perderías el derecho a tu nombramiento como funcionario. Aquí respecto a los funcionarios en prácticas, te dice que la remuneración va a ser abonada por el Centro de Estudios Jurídicos. Eso es importante, ¿no? Porque aquí nos confundiríamos todos, pondríamos Ministerio Fiscal, pondríamos algo así. Y bueno, pues el Centro de Estudios Jurídicos dependiente del Consejo General del Poder Judicial. Y por los órganos correspondientes de las comunidades autónomas con traspasos recibidos, en cuyo ámbito territorial se realiza el periodo de prácticas o curso selectivo. Y también que dice que los funcionarios en práctica dependerán jerárquicamente de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia o de los órganos competentes de las comunidades autónomas. También dice que los funcionarios en prácticas incluirán en responsabilidad disciplinaria en los supuestos y con efectos previstos con carácter general para los funcionarios de carrera. O sea, lo mismo. El procedimiento por el ejercicio de la potestad disciplinaria se regirá en lo dispuesto en el Reglamento General del Régimen Disciplinario, lo mismo que los funcionarios. Y bueno, el nombramiento será objeto de publicación simultánea en el Boletín Oficial del Estado y las comunidades. La condición de funcionario de carrera se escribirá con la toma de posesión en el primer destino, esto es importante, que tendrá lugar en el plazo de 20 días naturales contados desde el día siguiente a la publicación de su nombramiento en el Boletín Oficial del Estado. Importante. Previo juramento o promesa. Creo que también esto salía en la Ley Orgánica del Poder Judicial y por eso no lo tengo subrayado aquí, pero no estoy 100% seguro. Cuando la toma de posesión del puesto de trabajo se realice en las comunidades autónomas con lengua oficial propia, este juramento podrá efectuarse en dicha lengua. En caso de fuerza mayor, debidamente justificados, el Ministerio de Justicia o los órganos correspondientes de las comunidades autónomas con traspasos recibidos podrán, a instancia del interesado, prorrogar en la medida que estimen necesario el plazo previsto en el párrafo anterior, ¿no? O sea, se podrá prorrogar. Los funcionarios que accedan a un nuevo cuerpo por el turno de promoción interna y que opten por continuar en activo en el cuerpo de procedencia, no será necesario que se desplacen a tomar posesión al puesto de trabajo adjudicado, bastante con que dentro del plazo de toma de posesión comuniquen, en su caso al órgano correspondiente del Ministerio de Justicia y las comunidades autónomas con traspasos recibidos, la opción que han elegido. Esto es importante. El juramento promesa, así como la toma de posesión del primer destino, se realizará ante el responsable de la gerencia territorial, unidad administrativa u órgano que determine la administración pública competente. Esto es pregunta de examen.
Dichos actos se pondrán en conocimiento del Registro Central del Personal Funcionario del Servicio de la Administración de Justicia. El que se negare a prestar juramento o promesa o sin justa causa dejare de tomar posesión, se entenderá que renuncia a adquirir la condición de funcionario en el cuerpo correspondiente, debiéndose dar cuenta de ello por el órgano respectivo al Ministerio de Justicia o, en su caso, el órgano competente de la comunidad autónoma. Bueno, aquí te habla de funcionarios interinos, que es lo mismo cuando las necesidades del servicio, por razones de urgencia o necesidad, deberán reunir los requisitos establecidos y les será aplicable el régimen de los funcionarios de carrera. Serán cesados según los términos que establezca la orden ministerial. Esto es importante, o en su caso la disposición de la comunidad autónoma que se refiere al apartado. Esto puede ser importante. Y vamos al título 2, que es promoción interna. Ojo aquí que te pone que se reservarán para supervisión por promoción interna 50% de las plazas vacantes, pero en la ley orgánica del Poder Judicial pone un 30%. Yo cuando lo he visto preguntado siempre ha sido un 30%. Entonces, pero bueno, si lo preguntan respecto al Real Decreto 1451/2005, pues sabemos que son un 50%. La promoción interna también, pues eso lo decía en la ley orgánica del Poder Judicial, se efectuará mediante el sistema de concurso-oposición. Aquí no es oposición, aquí es el sistema de concurso-oposición. Porque también entran, pues, cuánto tiempo llevas en tu puesto, ¿no? Que no es lo mismo ya que entrar de nuevas. Vale. Y esto yo creo que tampoco tiene mucho. Vale. Luego aquí te habrá provisión de puesto de trabajo, que lo vamos a ver en el 14, en el tema 14, no en el 13. Porque todo esto también está en la Ley Orgánica del Poder Judicial, pero lo comparamos en el tema 14. Y por último vamos a ver el título cuarto de este Real Decreto, que es la rehabilitación. A ver dónde estás en los últimos artículos. Título cuarto, rehabilitación. Y esto sí que respecto a la Ley Orgánica del Poder Judicial, sí que amplía bastante, ¿no? Podrán ser rehabilitados los funcionarios que hubiesen perdido la condición de tales como consecuencia de incapacidad permanente para el servicio. Ojo, la pregunta del examen es esta, la pregunta que toca en el examen, si lo ponen, con la trampa de que te va a poner incapacidad temporal y te va a poner cuál, y es que creo que ha entrado en otros exámenes también, cuál de estas no se puede suponer una rehabilitación. ¿En qué supuesto no será posible la rehabilitación? Y te ponen todas muy parecidas, incapacidad temporal. Entonces, esa no es, porque es incapacidad permanente. También te la pueden poner con lo de pena privativa de libertad superior a 3 años y aquí, para que te confundas, pues te pueden poner 2 años, o 1 año, o 4 años. Y bueno, pues está la permanente, la de pérdida de nacionalidad española y la de que hubiese perdido condición de funcionario como consecuencia de una imposición de carácter firme, de inhabilitación absoluta o especial, como pena privativa, principal o accesoria, o por condena pena privativa de libertad superior a 3 años, por razón de delito doloso. Ojo, no por razón de delito imprudente ni cosas así. Una vez extinguidas sus responsabilidades civiles y penales, y en su caso cancelados los antecedentes penales, o no antecedentes penales y civiles. Las cosas civiles no dejan antecedentes, entonces antecedentes penales. Y esta es que suele ser una pregunta de examen, este artículo 76. Entonces, pues, tenerlo en cuenta. La única cosa que varía respecto a la ley orgánica perjudicial es que aquí te sale lo de la pena privativa de libertad superior a 3 años y cuando lo veíamos en la ley orgánica perjudicial no te salía nada, o sea, te salían estos tres, pero sin lo de pena privativa de libertad superior a 3 años. Será competente para resolver los expedientes de rehabilitación de los supuestos señalados en el artículo anterior el ministro de Justicia correspondiendo, o sea, eso sí que creo que lo tenemos claro, ¿no? Rehabilitación, expediente, ministro de Justicia, pero corresponde su instrucción, esto es lo que varía un poquillo, lo que tenemos que tener más en cuenta respecto a esta pregunta, a la Secretaría de Estado de Justicia a través del titular de Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia, ¿vale? Esto del artículo 77 hay que tenerlo claro. El procedimiento es inicialmente solicitud del interesado dirigida al ministro de Justicia. Ojo, no al ministerio, al ministro de Justicia, en la que hará constar por bueno, lo normal, cabo y fecha de pérdida de condición de funcionario, puesto de trabajo que ocupaba, su puesto de rehabilitación a que pretende acogerse, o si es por incapacidad permanente, si es por que ha perdido la nacionalidad o por una sanción.
Vale. Los funcionarios a los que se refiere el apartado anterior y aquellos que hubieran sido separados del servicio como consecuencia de sanción disciplinaria no podrán solicitar la apertura del expediente de rehabilitación antes de haber transcurrido 2 años a partir de la firmeza del acuerdo de separación. Importante este plazo. Bueno, aquí te dice que para subsanar le dejará 10 días que aporte documentos y justificaciones correspondientes al órgano instructor. También te dice que es necesario que el Consejo General del Poder Judicial emita un oportuno informe que será preceptivo. Preceptivo. Decir que hace falta, no es facultativo, es preceptivo. Si fuese facultativo te faculta, puede ser que sí, puede ser que no. Pero cuando dice preceptivo es que sí. Y bueno, si el funcionario que pretende la rehabilitación hubiera tenido como último destino cualquiera de los radicados en el territorio de una comunidad autónoma con traspasos recibidos, se solicitará con carácter previo al informe del Consejo General del Poder Judicial, con carácter previo, de importante, informe del órgano competente de la comunidad autónoma. Y bueno, formulada propuesta de resolución por el ministro, esto es, tenidos en cuenta los criterios señalados en este artículo, la Dirección General de las Relaciones de Administración de Justicia dará vista al interesado del expediente instruido. O sea, esto no, esto es me he equivocado aquí con lo del ministro de Justicia. Esto es la instrucción. Entonces, la instrucción es del director general de la Relación de Administración de Justicia, que va a dar de lo que salga el resultado de la instrucción, pues vista para que en el plazo máximo de 15 días se presenten alegaciones. 15 días. Cumplido el trámite anterior, el órgano instructor elevará la propuesta al ministro de Justicia para su resolución y tiene un plazo máximo para resolver el procedimiento y notificar la resolución de 6 meses. Ojo, muy importante esto porque es de los pocos silencios positivos que vamos a encontrar en todo el temario y este es un silencio positivo, es como encontrar el billete dorado de Charlie y la fábrica de chocolate. Y silencio positivo significa que si no dicen nada te dan la razón. Esto es muy difícil. También encontramos uno en el tema 10 cuando veíamos lo de la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita. Si no dictaban resolución al final del todo, pues sí que podía ser silencio positivo. Pues aquí igual, si el ministro de Justicia, tú haces lo de la rehabilitación y ni te contesta después de instruido el procedimiento y todas estas cosas, pues puedes puede que silencio positivo, ala, rehabilitado. Entonces es importante esto. La resolución adoptada pone fin a la vía administrativa y contra ella se podrá interponer el correspondiente recurso contencioso administrativo. Si la resolución adoptada fuera desestimatoria, el interesado no podrá solicitar de nuevo la rehabilitación hasta que no varíen las circunstancias y requisitos exigidos, y en todo caso, en el supuesto de condenas a penas de inhabilitación o como consecuencia de separación del servicio por sanción disciplinaria, hasta el transcurso de 2 años desde la resolución desestimatoria. Tienen que esperar otros 2 añitos para volver a intentarlo. Y por último, bueno, el periodo transcurrido entre la pérdida de la condición de funcionario y la rehabilitación no será computable a efectos de reconocimiento y cálculo de una pensión posterior, cualquiera que fuese su causa. Tampoco va a ser computable a efectos de ascensos, trienios y derechos pasivos que puedan corresponder según el régimen de seguridad social que sea de aplicación al funcionario. Y bueno, con esto ya hemos acabado el Real Decreto 1451/2005 del 7 de diciembre. Y volveremos a nuestra querida Ley Orgánica del Poder Judicial, donde vamos a ver el artículo 489 bis de cooperación y coordinación en la Administración de Justicia. Esto está aquí un poco como por estar. Y lo único que saberse de aquí, pues bueno, que hay una conferencia sectorial de la Administración de Justicia como órgano de cooperación entre la AGE, Administración General del Estado, y las administraciones de las comunidades autónomas con competencias asumidas en materia de provisión de medios materiales, económicos y personales necesarios para la Administración de Justicia. Y que también se crea una comisión de recursos humanos de la Administración de Justicia como órgano técnico, ojo, la conferencia sectorial es un órgano de cooperación y la comisión de recursos humanos es un órgano técnico dependiente de la conferencia sectorial. Y yo creo que con esto ya. Y pasaríamos a la promoción interna.
que hemos visto también algo en el Real Decreto 1451. Aquí lo tengo subrayado también, que te dice que los funcionarios de carrera, en servicio activo o situación asimilada, que accedan a un nuevo cuerpo por el sistema de promoción interna, tendrán derecho a partir de la toma de posesión al permiso retribuido que establece en la disposición adicional quinta el Real Decreto 364/1995 del 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General del Estado y de la provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios civiles. Bla, 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 bla. Esto no hace falta, solo, solo que es una disposición adicional de... No sé para qué lo he puesto, esto no hace falta. Así que voy a borrarlo. Pam, 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 de acuerdo con la regla, esto, esto fuera ahora. Y te dice que, bueno, tendrán 3 días hábiles si el destino no implica, cuando sea por promoción interna, si el destino no implica cambio de residencia, 3 días hábiles, y si comporta cambio de residencia, pues un mes. Que la promoción interna, pues es el ascenso desde un cuerpo para cuyo ingreso se exige una determinada titulación a otro cuerpo para cuyo acceso se exige la titulación inmediatamente superior. Es decir, el auxilio puede ir a tramitación, pero no puede ir a gestión. O en el caso de los cuerpos especiales mediante la posibilidad de acceder a las diferentes especialidades de un mismo cuerpo. Aquí, donde veíamos antes el 50%, que lo veíamos en el Real Decreto, aquí te va a decir el 30% de las que para cuerpos son objeto de la oferta de empleo público. Importante. 30% Ley Orgánica del Poder Judicial, 50% Real Decreto 1451. Con independencia de esto, de lo anterior, el Ministerio de Justicia, con carácter extraordinario y previa autorización del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, podrá convocar procesos de promoción interna específicos cuando las circunstancias de la Administración de Justicia lo aconsejen. En ambos casos, las plazas convocadas por el turno de promoción interna que no resulten cubiertas no podrán en ningún caso acrecer a las convocadas por el turno libre ni incorporarse a la oferta de empleo público. Esto veíamos que con el letrado de la Administración de Justicia no es así, ¿no? Que era cuando sea lo normal de promoción interna, creo que sí que podrían acrecer, pero cuando sea lo extraordinario, no. La promoción interna se efectuará mediante el sistema de concurso-oposición. Esto también lo recalcábamos antes. Y bueno, pues deberán tener la titulación y haber estado pues 2 años en el cuerpo al que pertenezcan y reunir los requisitos y superar las pruebas que se establezcan. Los funcionarios que acceden a la promoción interna tendrán en todo caso preferencia para la ocupación de los puestos de trabajo vacantes ofertados sobre los aspirantes que no procedan en este turno. Es decir, la preferencia de los funcionarios de Administración de Justicia es así. Primero van los traslados, ¿no? Si un funcionario que tenga plaza fija, pues se quiere trasladar a otra comunidad autónoma, a otra provincia, va a tener preferencia sobre cuando haya plazas vacantes y tal. Luego van a estar los de promoción interna, que siempre tienen que hacer el examen antes que los de libre. Y luego ya van a ir los de libre, que van a elegir por lo que sobre. Y aquí te establece una ligera excepción en el apartado sexto, que es que los funcionarios del cuerpo, de técnicos especialistas, del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, podrán acceder mediante promoción interna al cuerpo de facultativos del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses siempre que reúnen los requisitos para ellos. Bueno, que son en la escala un poco de cuerpos, son los normales, ¿no? Porque primero estaría el de médicos forenses, luego estaría el de técnicos especialistas, no, luego estaría el de facultativos, y luego estaría el de técnicos especialistas y luego el de apoyo, ¿no? Apoyo, creo que era así, se llamaba así. No me acuerdo ahora mismo bien, pero eso es el tema 12. Y bueno, vamos con lo de adquisición y pérdida de la condición de funcionario. Que esto también lo hemos visto, más o menos es lo mismo que el Real Decreto 1451. Creo que es un poco menos amplia. La condición de funcionario de carrera se adquiere por el cumplimiento sucesivo de los requisitos establecidos en el libro quinto para el cuerpo de LAG. Te remite aquí a los LAG, ¿no? La jubilación de los funcionarios podrá ser voluntaria, a solicitud del funcionario forzosa, al cumplir la edad legalmente establecida o por incapacidad permanente para el servicio. Y ahora te procedo a explicarlo un poquito, ¿no? Que procederá a la jubilación voluntaria
a solicitud del interesado siempre que el funcionario reúna los requisitos y condiciones establecidos en el régimen de seguridad social que le sea de aplicación. Es decir, para el primer caso, jubilación voluntaria no te establece edad. Para la jubilación forzosa sí que establece edad, y es que se declara de oficio al cumplir 65 años de edad. No obstante, los funcionarios podrán prolongar voluntariamente su permanencia en el servicio activo como máximo hasta que cumplan 70 años de edad. Ojo que los jueces pueden estar hasta los 72 años, pero aquí los funcionarios hasta los 70 años. Procederá asimismo la jubilación del funcionario cuando éste padezca incapacidad permanente para el ejercicio de las funciones propias de su cuerpo, y será preceptiva la instrucción del oportuno expediente de incapacidad, que podrá ser iniciado de oficio o a solicitud del interesado. Podrán ser rehabilitados mediante el procedimiento que reglamentariamente se establezca. Esto lo hemos visto antes, sí. Con los que pierdan nacionalidad española por incapacidad permanente o con incapacidad temporal, y quienes inhabilitación absoluta o especial por condena a pena privativa de libertad por razón de delito doloso, veces extinguidas sus responsabilidades civiles y penales, y en su caso cancelados antecedentes penales. Ojo, aquí no te sale de 3 años de delito. Pena privativa de libertad de 3 años. Asimismo, podrán ser rehabilitados funcionarios que hayan sido separados del servicio como consecuencia de sanción disciplinaria. Y aquí he metido también lo que he dicho antes, que, bueno, lo hemos dicho antes, el artículo 77 del Real Decreto. El ministro de Justicia será competente para el nombramiento de los funcionarios de carrera, y asimismo será competente para acordar la pérdida de la condición de funcionario y, en su caso, la rehabilitación en los supuestos contemplados en esta ley orgánica, en la forma y mediante el procedimiento que reglamentariamente, importante reglamentariamente, se termine atendiendo a las circunstancias y entidad del delito, falta o cometida. La jubilación voluntaria, forzosa o por incapacidad permanente. O sea, aquí hay que diferenciar entre quién es el órgano que otorga, ¿no? El primero, que es el de rehabilitación, va a ser el ministro. Para el nombramiento, para la rehabilitación, ministro. Para la jubilación voluntaria, forzosa, por incapacidad permanente, así como la prórroga en el servicio, lo va a acordar el órgano competente del Ministerio de Justicia, o en su caso de la comunidad autónoma con competencias asumidas. Y por último, que la rehabilitación procedente de la jubilación por incapacidad permanente no va a ser el ministro, sino que va a ser acordada por el Ministerio de Justicia. Entonces aquí tenemos como por un lado el ministro, por otro órgano competente del Ministerio de Justicia, y por otro lado el Ministerio de Justicia. Y vamos con el título cuarto de este libro sexto, Ley Orgánica del Poder Judicial, que te habla de los derechos profesionales. Y esto, bueno, leérselo, que yo los veo como claros, pero igual alguien no los puede ver tan claros. Mm, Y no he visto muchas preguntas tampoco relativas a esto, como al ser como algo fácil. Y bueno, que tienen derechos profesionales al mantenimiento de su condición funcionarial, o no te pone echar de ese funcionario, a no ser que te abra un expediente, y es bastante complejo. Al desempeño efectivo de tareas o funciones propias de su cuerpo, ya no ser removidos del puesto de trabajo que desempeñen, sino en los supuestos y condiciones establecidos legalmente. Ojo, aquí no reglamentariamente, legalmente, mira, eso igual es digno de mención. Así que vamos a subrayarlo. A percibir la retribución y las indemnizaciones por razón de servicio establecidas en la normativa vigente. A la carrera profesional, a recibir la formación necesaria, inicial y continuada. O sea, no puede llegar allí el primer día y que te digan, pues tú tienes que saber esto. Va, pues no tengo ni idea de cómo se hace nada, porque es mi primer día. A ser informado por sus jefes o superiores de las tareas o cometidos a desempeñar. Al respeto y su intimidad y a la consideración debida, su dignidad, comprendida la protección frente a ofensas verbales o físicas de naturaleza sexual. La no discriminación por nacimiento, origen racial, étnico, género, sexo u orientación sexual, religión o convicciones, opinión, discapacidad, edad o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Vacaciones, permisos, licencias, a recibir protección en materia de seguridad y salud en el trabajo. La jubilación, un régimen de seguridad social. Ojo, no meter a la jubilación en lo de derechos colectivos que vamos a ver después. Esto lo voy a subrayar porque nos puede llevar a confusión con derechos colectivos, que luego en el examen te empiezan a bailar conceptos y no, la jubilación no es un derecho colectivo, así que todo el mundo lo tenga no significa que sea un derecho colectivo. Un derecho colectivo son los que se ejercen colectivamente.
no los que todo el mundo tiene. Porque si al ver, esta sí que la he visto más esta pregunta, que son los derechos colectivos, que son libre asociación profesional, libre sindicación, actividad sindical, huelga en los términos contenidos en la legislación general del Estado para funcionarios públicos, garantizándose, eso sí, el mantenimiento de los servicios esenciales de la Administración de Justicia, a la negociación colectiva y a la reunión. Es decir, no puede hacer nadie ejercitar el derecho a huelga él solo, ¿no? Necesita pues que sea colectivo, que sea con más gente, igual que la actividad sindical, igual que la libre sindicación, igual que la libre asociación profesional, igual que la negociación colectiva, igual que la reunión. Y aquí te establece derechos. También tenemos que diferenciar entre deberes y derechos. Cuando sea como una obligación para el individuo, pues va a ser un deber y cuando sea pues una prerrogativa va a ser un derecho. Respetar la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico, ejercer sus tareas, funciones o cargos con lealtad e imparcialidad y servir con objetividad a los intereses generales. Mira, como la Constitución esto no daba problemas entre intereses generales, intereses públicos, intereses de España, vamos a subrayar los intereses generales. Cumplir con diligencia las instrucciones profesionales recibidas de su superior jerárquico en el ámbito de sus competencias. Realizar con la debida aplicación las funciones o tareas propias de su puesto de trabajo y aquellas otras que, relacionadas con las anteriores, les encomienden sus jefes o superiores para el cumplimiento de los objetivos de la unidad. Cumplir el régimen de jornada y horario que se establezca. Y aquí esto también ha sido objeto de preguntas de examen porque te intentan liar con el sigilo y el secreto. Mantener sigilo de los asuntos que conozcan por razón de sus cargos o funciones y no hacer uso indebido de la información obtenida, así como guardar secreto de las materias clasificadas u otras cuya difusión esté prohibida legalmente. Tenemos que asociar sigilo con asuntos y secreto con materias. SASM. Aquí no se me ocurre ninguna regla mnemotécnica ahora mismo. SASM. Pero bueno, sigilo con asuntos, secreto con materias. También va a dar cuenta a las autoridades competentes de aquellos órdenes que a su juicio fueran contrarios a la legalidad constitutivas de delito, cumplir el régimen de incompatibilidades y prohibiciones, tratar con atención y respeto a los ciudadanos, dar a conocer su identidad y categoría a los interesados que lo requieran, siempre, en todo caso, no salvo cuando ello no fuera posible por razones de seguridad. Cuando lo vemos esto en la Carta de los Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia, te va a poner algo así como cuando ello no fue, o sea, conocer la identidad de los funcionarios, salvo cuando no sea posible por razones de seguridad en causas criminales. Entonces, como otra pequeña coletilla que te establece, pero eso respecto al tema 10 y la Carta de los Derechos ante el Ciudadano de la Justicia. No, el tema 9, el tema 9. También velar por la conservación y uso correcto de los locales, materiales, documentos o informaciones a su cargo, no utilizando los medios propiedad de la Administración en provecho propio ni ejercer sus cometidos de forma que puedan beneficiar ilegítimamente a sí mismos u a otras personas. Y tratar con corrección y consideración a los superiores jerárquicos, compañeros y subordinados, así como a los abogados, procuradores y graduados sociales. Corrección y consideración. Voy a subrayarlo porque no sé, por si acaso les da por algo. Artículo 498 te va a establecer que los funcionarios estarán sujetos a un régimen de incompatibilidades previstas en la legislación general aplicable a los funcionarios al servicio de las administraciones públicas y que el ejercicio de cualquier actividad que requiera declaración de compatibilidad exigirá la previa autorización del Ministerio de Justicia o la comunidad autónoma. Ojo, ministerio, no ministro. No se podrá autorizar la compatibilidad para el ejercicio de una actividad privada cuando se desempeñen puestos con especial dedicación. Y tampoco procederá esta autorización para los médicos forenses y técnicos facultativos que desempeñen puestos de director o subdirector en el Instituto de Medicina Legal o en el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses y sus departamentos. En todo caso, va a ser incompatible, según lo que se refiere a los cuerpos especiales, por la intervención como particulares en los casos que puede tener relación con sus funciones, la función de médico de empresa, de entidades aseguradoras o el desempeño de empleos en dichas entidades, cualquier actividad pericial privada y la emisión de certificados médicos de defunción, salvo que presten servicios en el registro civil y únicamente en el ejercicio de sus funciones. Y bueno, todo lo que se refiere a cuerpos generales, pues lógicamente no van a poder ejercer la abogacía, la procuraduría, aunque yo conozco gente que un poco así de extranjis y que hacen estas cosas.
pero bueno, no se puede en principio. O de la profesión de graduado social y empleos al servicio de abogados, procuradores y graduados sociales. O cualquier otra profesión que habilite para actuar ante jueces y tribunales. Tampoco eh, va a poder ser compatible el desempeño de todo tipo de asesoramiento jurídico. Ojo, importante esto, importante, eso en azul, porque te pone que sea retribuido o no. ¿Qué te quiere decir? Que no puedes asesorar a tu mujer respecto a un juicio que tenga por un alquiler o cualquier cosa, ¿no? No. El desempeño de todo tipo de asesoramiento jurídico sea retribuido o no. Un amigo que te pregunta, tampoco. A ver, esto luego no es así, ¿sabes? Nadie te va a meter un expediente por decirle a tu amigo cualquier cosa. Entonces esto no tiene mucho sentido tampoco, pero bueno. La condición de agentes de seguros y la de empleados de los mismos o de una compañía de seguros, el desempeño de los cargos de gerente, consejeros, asesores de empresas que persigan fines lucrativos, el desempeño de servicios de gestoría administrativa, ya sea como titular o como empleado de las oficinas, y el ejercicio de funciones parciales privadas ante tribunales y juzgados. Ojo, sí que pueden ser otras cosas, ¿no? Por ejemplo, preparador de oposiciones. Eso sí que se puede. Artículo 499. La abstención del funcionario se comunicará por escrito motivado a quien sea competente para dictar la resolución que ponga término al pleito o causa en la respectiva instancia. Así que sabemos lo que es la abstención, que lo hemos aplicado anteriormente, y la recusación. Abstenerse es uno mismo, de que, por ejemplo, de tu mujer, o sea, la abogada, en un juicio en el que estás a cargo, tú te abstienes, y la recusación es cuando te recusan la parte, porque dice, mira, este tiene a su mujer aquí de abogada y encima está pues llevando todos los papelitos de este juicio, porque es un gesto procesal, por ejemplo, pues le vamos a recusar. Cuando se trata de extensión, pues tú mismo vas y le comunicas por escrito a quien sea competente para dictar la resolución que ponga fin al término al pleito. Por ejemplo, puede ser tanto el lag, si es un pleito, el que ponga, o sea, el que dicta la sentencia o el decreto en este caso, o el auto, si es ante un juez, ¿no? Vale, si es ante, por ejemplo, un procedimiento de jurisdicción voluntaria, es ante un lag, pues tú ante el lag vas. Le dices, oye, mira, yo no puedo porque me toca abstener. Y bueno, para la recusación solo será posible por las causas legalmente previstas y por los trámites previstos para la recusación de los LAG, que ya lo vimos anteriormente, con las siguientes excepciones. El incidente gubernativo se instruirá por el secretario del juzgado del que jerárquicamente dependa y lo decidirá quien sea competente para dictar la resolución que ponga término al pleito o causa en la respectiva instancia. Lo instruye el LAG del secretario que jerárquicamente dependa y lo decide quien ponga término, o sea, quien tenga la potestad de poner término al pleito o a la causa. Y aquí tengo una serie de plazos, no. Si a la vista del escrito de recusación, el LAG, estimase que la causa no tendrá tipificadas en esta ley, inadmitirá el acto de petición expresando las razones que se funde tal inadmisión. Y bueno, pues ningún recurso contra esto. Es importante subrayarlo, no hay recurso contra esta apreciación del letrado instructor de la recusación, admitido a trámite el escrito de recusación y en el día siguiente, a su recepción, el recusado manifestará al LAG si se da o no la causa de alegada. Cuando reconozca como cierta la causa de recusación, el LAG acordará reemplazar al recusado por quien legalmente le va a sustituir. Y tampoco cabe recurso alguno contra esto. Si el recusado niega la certeza de la causa alegada como fundamento de la recusación, el LAG, oído lo que el recusado alegue dentro del quinto día y practicar las comprobaciones que el recusado proponga y sean pertinentes o las que él mismo considere necesarias, remitirá lo actuado a quien haya de resolver para que sea el incidente. Y esto no lo entiendo muy bien lo que significa, pero también es una pregunta que he visto en examen, ¿no? A los funcionarios del cuerpo de médicos forenses les será de aplicación las prescripciones que establezcan las normas procesales respecto a la recusación de peritos. Ah, no, pensaba que era como lo de insaculación de peritos que se sale en el tema administrativo, pero lo de recusación de, bueno, sí, pues se entiende. Pues estos no son, por ejemplo, como a los jueces o a los LAG o a los funcionarios, sino pues los casos de recusación van a ser las de los peritos. Y voy a hacer un descanso porque me duele la lengua de hablar. Ahora vamos a ver lo que dice el artículo 500 sobre las jornadas y los horarios. Y dice que la duración de la jornada general de trabajo efectivo en cómputo anual y de aquellas jornadas que hayan de ser realizadas en régimen de dedicación especial, así como sus especialidades, serán fijadas por resolución del órgano competente del Ministerio de Justicia, previo informe de las comunidades autónomas con competencias asumidas. Y esto es lo importante, yo creo que es donde en el tipo T pueden ahondar,
que exponer esta pregunta y ponerte una respuesta de negociación con las organizaciones sindicales más representativas y otra que sea solo con negociación con las organizaciones sindicales. Entonces tenemos cuenta que la duración va a ser fijada con las organizaciones sindicales más representativas. Los funcionarios deberán ejercer su actividad en los términos que exijan las necesidades del servicio y a tal efecto el Ministerio de Justicia, previo informe a las comunidades autónomas con competencias asumidas y negociación aquí sí con las organizaciones sindicales, se determinarán las compensaciones horarias con puntos especiales cuando la atención de actuaciones procesales urgentes e inaplazables suponga un exceso de horas sobre la jornada realizada. Entonces, por lo general, la duración sí que se requiere que sean las más representativas y simplemente las organizaciones sindicales cuando se trate de compensaciones sobre actuaciones procesales urgentes, no ya carácter extraordinario, por decirlo así. La duración de la jornada general semanal será igual a la establecida para la Administración General del Estado. Los funcionarios podrán realizar jornadas reducidas en los supuestos y en las condiciones establecidas legal y reglamentariamente. Se pueden establecer jornadas solo de mañana o jornadas de mañana y tarde para determinados servicios o órganos jurisdiccionales y cuando las necesidades del servicio así lo aconsejen, y en especial en las unidades de atención al público, en las que se tenderá a aumentar el tiempo de atención a los ciudadanos. Importante, la incorporación de los funcionarios a la jornada de mañana y tarde será voluntaria y deberá ir acompañada de medidas incentivadoras. Es decir, por lo general los funcionarios pues entran a las 8 o algo así, ¿no? Y salen a las 2:30, 2, cosas así. Entonces, cuando tengan jornada de mañana y tarde será voluntaria y se acompañan medidas incentivadoras, por ejemplo, pues más dinero, que es la medida más eficaz sobre la incentivación. La distribución de la jornada y la fijación de los horarios se terminará a través del calendario laboral, que con carácter anual se aprobará por el órgano competente del Ministerio de Justicia y las comunidades autónomas. Y previo informe, que esto cambia, del Consejo General del Poder Judicial y negociación con las organizaciones sindicales, tampoco dicen más representativas. Entonces, por un lado, lo que hemos visto, lo normal sobre la duración, el órgano competente del Ministerio de Justicia, comunidades autónomas y organizaciones sindicales más representativas. Lo extraordinario respecto a cómputos especiales, actuaciones procesales urgentes, Ministerio de Justicia, comunidades autónomas y organizaciones sindicales. Y cuando se trate del calendario laboral, se va a aprobar anualmente por el Ministerio de Justicia, comunidades autónomas y previo informe del Consejo General del Poder Judicial y negociación con las organizaciones sindicales. Importante el calendario laboral. Los horarios que se establezcan deberán respetar en todo caso el horario de audiencia pública. Cuando las peculiaridades de algunos servicios o órganos jurisdiccionales así lo aconsejen, podrán establecerse horarios especiales que figurarán en las relaciones de puesto de trabajo y serán objeto del complemento retributivo que se termine. Por ejemplo, un juzgado de guardia pues va a tener que estar abierto por la noche también, ¿no? Entonces eso es una peculiaridad. El incumplimiento de la jornada dará lugar al descuento automático de las retribuciones correspondientes al tiempo no trabajado. Pregunta que cayó en el examen y cayó con la formulación siguiente. Te ponían el incumplimiento de la jornada laboral dará lugar a imposición de una falta grave, imposición de una falta leve, imposición de una falta muy grave y al descuento automático las retribuciones correspondientes al tiempo no trabajado. Entonces, esta era la correcta. Y artículo 501, el Consejo General del Poder Judicial, oídos, aquí tienen la iniciativa del Consejo General del Poder Judicial, oídos el Ministerio de Justicia y las comunidades autónomas, así como los colegios de abogados y procuradores de cada demarcación, determinarán los órganos jurisdiccionales y otros servicios de la Administración de Justicia que han de permanecer en servicio de guardia, así como los horarios y condiciones que se realizará el mismo. ¿Quién tiene la iniciativa para los que han de permanecer en el servicio de guardia? El Consejo General de Poder Judicial. ¿Y quién garantizará la asistencia necesaria a estos órganos que tengan las funciones de guardia? Pues van a ser el Ministerio de Justicia y las comunidades autónomas, previa negociación con las organizaciones sindicales, que van a determinar también el número de funcionarios que han de prestar dicho servicio, la permanencia en el órgano judicial o el servicio o la situación de disponibilidad de los mismos, y organizarán y distribuirán el horario a realizar. O sea, importante respecto a los órganos jurisdiccionales, o sea, respecto a este juzgado va a tener funciones de guardia. Eso lo va a decir el Consejo General del Poder Judicial, lógicamente. Pero respecto a las personas que trabajan en el juzgado, lo va a decir el Ministerio de Justicia. Previa organización, organizaciones sindicales y o las comunidades autónomas en sus respectivos ámbitos. O sea, respecto a los órganos judiciales,
el Consejo General del Poder Judicial. Respecto a las personas que trabajan dentro de estos órganos, el Ministerio de Justicia. Tiene todo el sentido del mundo. Pero esto es una pregunta de examen también. Artículo 501, es que si no cae por una formulación, cae por otra, pero esta pregunta entra en examen. Y luego he puesto a los lados em, una orden, que es la 615/2012, que creo que ha sido objeto también en algún examen, y te dice las horas en concreto que tiene la duración de la semana y estas cosas. Lo primero, lo que está a la izquierda, te dice que la duración mínima de la jornada de trabajo en la Administración de Justicia será de 37 horas y media la mínima, equivalente a 1.657 horas anuales. Y creo que entró lo anual, o sea, una barbaridad de preguntas, vamos. No obstante, la disposición cuarta establece que aquellos funcionarios que tengan régimen de dedicación especial realizarán una jornada de trabajo máxima de 40 horas semanales. Es decir, lo normal, 37 horas y media, dedicación especial 40 horas. En total, lo normal equivale a un cómputo de 1.657 horas anuales. Y luego en el lado derecho vemos que también la disposición octava, donde esta orden, se refiere a con la jornada de verano y dispone que durante el periodo comprendido entre el 16 de junio y el 15 de septiembre, a ambos inclusive, se podrá establecer una jornada intensiva de trabajo de 32 horas y media semanales a realizar por los funcionarios con jornada general de trabajo y cuando sean con dedicación especial 35 horas semanales. Es decir, la jornada normal de los normales va a ser 37 horas y media y cuando sea en la jornada intensiva de verano, del 16 de junio al 15 de septiembre, ambos inclusive, va a ser 32 horas y media. Y con los que tengan dedicación especial van a tener normalmente un máximo de 40 horas semanales. Ojo que los 37 horas y media son lo mínimo y los de dedicación especial, las 40 horas son lo máximo y cuando se trate de jornada intensiva de verano van a ser 35 horas. Es decir, rebajamos 5 horas. En los dos casos se rebajan en la jornada intensiva de verano 5 horas. Si no sabemos un plazo y le rebajamos 5, nos queda lo que tenemos. En la jornada de verano del 16 de junio al 15 de septiembre, a ambos inclusive. Y luego vamos a entrar con las vacaciones, permisos y licencias. Y en muchos casos vamos a tener que ir al TREBEP, que es donde van a salir, por ejemplo, en cuanto a permisos, todos los permisos están en el TREBEP. ¿Qué pasa? Aquí te remite directamente la Ley Orgánica del Poder Judicial, se desentiende, te remite al TREBEP y allí no buscamos la vida. Entonces, primero vamos a ver lo que está en la Ley Orgánica del Poder Judicial y después ya pasaremos al TREBEP. Los funcionarios tendrán derecho a disfrutar durante cada año anual de unas vacaciones retribuidas en las mismas condiciones que las previstas a los funcionarios de la Administración General del Estado en su normativa. ¿Cuántos días son? 22 días de vacaciones. El Ministerio de Justicia y las comunidades autónomas en sus respectivos ámbitos territoriales serán competentes para dictar las normas respecto a la forma de disfrute de las vacaciones, así como los procedimientos sobre su concesión. Aquí te habla de los permisos y dice que tendrán derecho a iguales permisos y con la misma extensión que los establecidos en la normativa vigente para la AGE, con excepción del permiso de asuntos particulares. Ojo, rara avis. Excepción en asuntos particulares, lo único que cambia respecto de la AGE, que vamos a tener que ir al revés por eso. Y es que tendrán una duración de 9 días, los cuales no podrán acumularse en ningún caso las vacaciones anuales retribuidas. A estos 28 días de vacaciones no se pueden acumular los 9 días de permiso de asuntos particulares. Ojo, no confundir permiso de asuntos particulares con el permiso de asuntos propios. El disfrute de estos permisos tendrá los mismos derechos económicos que los funcionarios de la Administración General del Estado, ya lo hemos dicho. Por razón de matrimonio, tendrán derecho a 15 días de duración y se concederá con plenitud de derechos económicos. Matrimonio, 15 días. Pregunta de examen también va a ser. Podrán concederse licencias para formación y perfeccionamiento en los siguientes casos. Bueno, para cursos, ¿no? De formación, incluido planes de formación que se celebran anualmente, organizados por el Ministerio de Justicia, comunidades autónomas, organizaciones sindicales. La duración y forma de disfrute estarán determinadas por la duración y programación, los cursos a realizar y no supondrán limitación alguna de haberes. Ojo, importante, no supondrán limitación alguna de haberes. También a cursos, congresos o jornadas, siempre que estén relacionados con las funciones propias del cuerpo. Y bueno, dice que su concesión estará subordinada a la necesidad del servicio. Pues hay mucha carga de trabajo, seguramente te denieguen, porque está condicionada a la necesidad del servicio. Y a las disponibilidades presupuestarias y su duración vendrá determinada por la de los cursos, congresos o jornadas. Estas licencias van a dar derecho a percibir retribuciones básicas y prestaciones por hijos a cargo. Ojo, aquí te habla de licencia de asuntos propios. Veíamos antes. Ahora no me acuerdo ya. Joder, tengo una memoria a corto plazo increíble. Asuntos particulares 9 días.
Y asuntos propios también pregunta que entra en todos los exámenes. Sin derecho a retribución alguna, no podrá exceder de 3 meses cada 2 años de servicio, 3 por 2, como las ofertas de los supermercados, 3 por 2. Ojo, que aquí te ponen para confundir 2 por 3 y la gente falla el 2 por 3. Es 3 por 2, porque 2 por 3 sería un engaño. Y su concesión, pues también estará subordinada a las necesidades del servicio. Quienes, tras la superación de las correspondientes pruebas selectivas, hubiesen sido nombrados funcionarios en prácticas y ya estuvieran prestando servicios remunerados en la Administración de Justicia como funcionarios, tendrán derecho a una licencia extraordinaria durante el tiempo que se prolongue dicha situación y recibirán las retribuciones que para los funcionarios en prácticas establezca la normativa vigente. Las enfermedades o accidentes darán lugar a licencias por enfermedad. Y esto, bueno, para todos, un poco que deberán solicitar, esto cualquier persona que trabaja un poco lo sabe, de la autoridad competente licencia por enfermedad en el cuarto día consecutivo, aquel que se produjo la ausencia del puesto de trabajo, cuarto día consecutivo. La licencia inicial se concederá por el tiempo que el facultativo haya considerado previsible para la curación y en ningún caso por superior a 15 días. Se concederán licencias por enfermedad derivada de un mismo proceso patológico hasta un máximo de 12 meses, prorrogables por otros 6. Estos plazos conviene aprendérselos bien, ¿eh? 12 meses, prorrogables por otros 6. Esto es un poco como el periodo de instrucción, ¿no? Que son 12 meses y se pueden prorrogar por periodos iguales o inferiores a 6 meses. Aquí así podemos hacer una equivalencia entre una cosa y la otra. El periodo de instrucción son 12 meses, prorrogables por periodos iguales, inferiores a 6 meses. Y aquí, bueno, por prorrogables por otros 6, no te pone por periodos inferiores. Cuando se presuma que durante ellos pueda el trabajador ser dado de alta por curación. Transcurridos dichos plazos, se prorrogarán las licencias hasta el momento de la declaración de la jubilación por incapacidad permanente o del alta médica, sin que en ningún caso pueda exceder de 30 meses desde la fecha de solicitud de la licencia inicial. En ningún caso 30 meses. Ojo que 30 meses es muchísimo. Son 2 años y pico, ¿eh? 2 años y pico. 2 años y 6 meses en concreto. 2 años y medio. A estos efectos se entenderá que existe nueva licencia por enfermedad cuando el proceso patológico sea diferente y en todo caso cuando las licencias se hayan interrumpido durante un mínimo de un año. Las licencias por enfermedad darán lugar a plenitud de derechos económicos durante los 6 primeros meses. Importante, 6 primeros meses plenitud de derechos económicos. Desde la fecha en que se solicitó la licencia inicial, siempre que las mismas se deriven de un mismo proceso patológico y de forma continuada o con una interrupción de hasta un mes. Ojo, no es lo mismo la interrupción esta durante un mínimo de un año que esa interrupción de un mes. A partir del día 181 será de aplicación el subsidio establecido en el apartado 1b del Real Decreto Legislativo 3/2000 del 23 de junio, en el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes sobre el régimen especial de seguridad social. Bueno, esto no hay que saberlo tampoco, solo que a partir del día 181. En ningún caso, los funcionarios adscritos a los regímenes especiales de seguridad social gestionados por el mutualismo administrativo podrán percibir una cantidad inferior en situación de incapacidad temporal. Eso tampoco, yo creo. Durante el tiempo de duración de la licencia por enfermedad, se aplicará al personal funcionario cualquier incremento retributivo, incluido el abono de perfeccionamiento de los trienios. Sí, sí, esto es importante. Los trienios son importantes. Los trienios son el 5% cada 3 años, que le podría corresponder si no se encontrase en situación de incapacidad temporal. Bueno, y que en cualquier caso, el responsable personal podrá solicitar únicamente de la correspondiente inspección médica la revisión de un proceso para determinar que las causas que originaron la concesión de la licencia continúan subsistiendo. Bueno, esto es cuando se alarga por la enfermedad ya empiezan a decir a ver si está fingiendo, a ver si no sé qué, a ver si no sé qué. Vamos a revisar un poco esto. El Ministerio de Justicia y las comunidades autónomas con competencias asumidas serán competentes para la concesión de los permisos, Ministerio de Justicia, ojo, no ministros, y licencias establecidos en esta ley orgánica, respecto a los funcionarios que presten servicio en sus respectivos ámbitos territoriales. Asimismo, les corresponde el control de la incapacidad temporal del personal funcionario del Servicio de Administración de Justicia, pudiendo solicitar asesoramiento facultativo en caso de que estime necesario, a cuyo fin podrán establecer sistemas de colaboración con aquellos organismos públicos, entidades que en sus respectivos ámbitos asuman la inspección, evaluación y seguimiento del control de la incapacidad temporal. Vale. Y con esto creo que hemos terminado el tema 13, porque esto es parte del tema 14, las situaciones del título quinto, libro sexto de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Así que sí, hemos terminado
el tema 13 y pasamos al tema 14, que es la otra faceta de los funcionarios. Así que sobre todo vamos a ver, pues, el procedimiento sancionador, que es muy, muy importante. El año pasado creo que entraron 3 preguntas como de un mismo párrafo del procedimiento sancionador, así que eso es bastante importante.